Los caminos de este mundo te conducen con amor hasta el cielo prometido, donde siempre brilla el sol. Y cantan los prados, cantan las flores con armoniosa voz. Y mientras que cantan prados y flores, yo soy feliz pensando en Dios. Y cantan los prados, cantan las flores con armoniosa voz. Y mientras que cantan prados y flores, yo soy feliz pensando en Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, venimos hoy al encuentro con Cristo Jesús. Él nos llama hoy de manera especial a descubrirnos a nosotros mismos como llamados a vivir en su comunión, en la unidad con aquel que nos ama, con aquel que nos sostiene, con aquel que nos da la vida. Por eso, de manera maravillosa, el Padre nos habla a través de su palabra para que, recordando realmente que unidos a Él podemos alcanzar la salvación, con convicción deseemos y anhelemos vivir según su palabra, según su voluntad. Pongamos en manos del Señor nuestras vidas, pongamos en manos del Señor nuestras metas, pongamos en manos del Señor todas nuestras acciones. De manera especial estaremos orando en esta Eucaristía en acción de gracias a Dios por el Día Internacional de la Mujer, para que el Señor siga iluminando a cada una de ellas con un corazón como el de María, para que desde la humildad puedan siempre hacer la voluntad de Dios y vivir transformando de manera maravillosa nuestra sociedad y nuestro mundo. Por la salud de nuestros hermanos enfermos, el Padre Érico Valdía y Osvaldo Ayala, el Padre José Agustín Delgado, por nuestros hermanos difuntos, el Padre Odorico Tartaglia, María Orinda Sánchez de Rodríguez, Rafael Ángel Merlo Miranda, Elma Isaura Santa María de Ponce. Hermanos, reconozcamos ante Dios que muchas veces hemos fallado. Reconozcamos ante Él nuestros pecados y reconozcámonos a nosotros mismos necesitados de su misericordia. Digamos todos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor, purifica y protege a tu Iglesia con misericordia continua, y pues sin tu ayuda no puede mantenerse incolume, que tu protección la dirija y la sostenga siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Escuchemos la palabra del Señor.
Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Naamán, general del ejército de Siria, gozaba de la estima y del favor de su rey, pues por su medio había dado el Señor la victoria a Siria. Pero este gran guerrero era leproso. Sucedió que una banda de sirios, en una de sus correrías, trajo cautiva a una jovencita que pasó luego al servicio de la mujer de Naamán. Ella le dijo a su señora: si mi señor fuera a ver al profeta que hay en Samaria, ciertamente él lo curaría de su lepra. Entonces fue Naamán a contarle al rey su señor: esto y esto dice la muchacha israelita. El rey de Siria le respondió: anda pues, que yo te daré una carta para el rey de Israel. Naamán se puso en camino, llevando de regalo 10 barras de plata, 6,000 monedas de oro, 10 vestidos nuevos y una carta para el rey de Israel que decía: al recibir esta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán, para que lo cures de la lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras exclamando: ¿soy yo acaso Dios, capaz de dar vida o muerte, para que éste me pida que cure a un hombre de su lepra? Es evidente que lo que anda buscando es un pretexto para hacerme la guerra. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de que el rey había rasgado sus vestiduras, le envió este recado: ¿por qué rasgaste tus vestiduras? Envíamelo y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó pues Naamán con sus caballos y su carroza y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Este le mandó decir con un mensajero: ve y báñate 7 veces en el río Jordán, y tu carne quedará limpia. Naamán se alejó enojado diciendo: yo había pensado que saldría en persona a mi encuentro y que invocando el nombre del Señor, su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma y me curaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, como el Habaná y el Farfar, no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podría bañarme en ellos y quedar limpio? Dio media vuelta y ya se marchaba furioso cuando sus criados se acercaron a él y le dijeron: Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa muy difícil, ciertamente la habrías hecho. Cuanto más si solo te dijo que te bañaras y quedarías sano. Entonces Naamán bajó, se bañó 7 veces en el Jordán, como le había dicho el hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva a donde estaba el hombre de Dios y se le presentó diciendo: ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Palabra de Dios. Estoy sediento del Dios que da la vida. Estoy sediento del Dios que da la vida. Como el venado busca el agua de los ríos,
del Dios que da la vida. Está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo? Estoy sediento del Dios que da la vida. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad, que ellas se conviertan en mi guía y hasta tu monte santo me conduzcan, allí donde tú habitas. Estoy sediento del Dios que da la vida. Al altar del Señor me acercaré, al Dios que es mi alegría, y a mi Dios el Señor le daré gracias al compás de la cítara. Estoy sediento del Dios que da la vida. Habla, Señor, que Cristo escucha. Habla, Señor, que quiero escuchar. Habla, Señor, danos tu mensaje. Habla, Señor, danos tu verdad. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por el medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentarnos. Hoy, cuando llegamos ya al lunes de la tercera semana de Cuaresma, comenzamos a mirar cómo la palabra se va tornando hacia un llamado más específico. Y es que ya llegado a este punto cuaresmal, este tiempo de conversión, tiempo de acercarse nuevamente a Dios, la palabra nos sigue insistiendo a hacer camino. Y si bien hemos ido ya transformando nuestra vida, hoy la palabra nos va a pedir esa acción de conversión llamada fe, confianza, convicción, para poder nosotros recibir de Dios su voluntad y comenzar a practicarla en nuestra vida. Y es que la palabra fervientemente irá insistiendo en que como cristianos tenemos que tener certeza de lo que creemos y de que cuando lo hacemos por cumplir la voluntad de aquel que nos ha enviado. La vida del cristiano no se entiende lejos de Cristo Jesús.
y decir que somos cristianos, pero andamos en los caminos del mundo sin escuchar lo que Dios quiere decir, es toda una falacia. Pues Dios ha querido que viviendo como hijos suyos, querramos y deseemos hacer su voluntad. Hoy la palabra quiere iluminar esto frente a estos relatos que nos va poniendo. Primeramente, la lectura, la primera, nos habla de la curación de Naamán. Naamán, un general sirio, que ha ayudado a su rey para poder triunfar en la guerra, es un hombre poderoso, seguro, confiado, rico. Tiene todo para ser feliz, pero le falta una cosa. Naamán sufre de lepra y para ese tiempo era una enfermedad incurable. Naamán no sabe qué hacer y ya que era amigo del rey, ayudante en medio de la guerra, quieren entonces ver cómo pueden sanarlo. Naamán no encuentra manera para sanarse y frente a esto, ¿qué le tocaba? Aún con todo el poder que tenía, lo único que le esperaba era la muerte, porque llegaría el momento en que la enfermedad, consumida su carne, sus huesos, sus órganos, terminaría por matarlo. Dice la palabra que una criada que había viajado de Israel y que le servía a la esposa de Naamán, fue y le dijo: si mi señor fuera a Israel, el profeta de Dios lo sanaría. El rey ha enviado a Naamán con una carga de ofrendas para presentarlas al rey de Israel y con una carta haciéndole referencia a Naamán para que fuera sanado. El rey ha leído la carta y aunque no entiende qué es lo que quiere, piensa que la situación es una situación de pleito. No entiende qué es lo que le está pidiendo. Pero cuando Eliseo escucha lo que ha hecho el rey de Israel, que ha rasgado sus vestiduras, manda a decir al rey: a ver, ¿por qué tienes que rasgar tus vestiduras? Envíame al sirio acá y descubrirán, la gente verá que hay un profeta en Israel. El hombre poderoso va hacia donde el profeta. Y cuando va hacia donde el profeta, éste ni siquiera sale a atenderlo, cosa que ofende al poderoso. Y le dice: mira, ve, pasa al río, báñate 7 veces y tu carne quedará limpia. Naamán, al escuchar esto, aún se enoja mucho más. Porque dice él: ¿acaso los ríos de Siria no son muchos mejores que los de aquí de Israel? ¿Cómo es que me va a pedir que yo vaya a bañarme 7 veces? Y algo muy importante, descubrir puntos esenciales en esta lectura, porque la palabra nos va iluminando para darnos cuenta de algo. Uno, que aquel hombre poderoso que era Naamán, frente a todo el poder que pueda tener sobre otros, no tiene poder sobre Dios. 2, que por más que nosotros podamos tener en esta vida, muchas veces carecemos de lo principal, y que el hombre muchas veces buscando cosas que no son de importancia, se olvida de lo primero: la salud y la vida. Porque frente a todo el poder que tenía Naamán, no podía hacer nada para conservar su vida y sabía que padecía de una enfermedad que lo llevaría a la muerte. Y esto es lo que nos va a decir la palabra. Frente a todo el poder que cree tener el hombre, siempre Dios tiene la última palabra. Y Dios es capaz de actuar cuando el hombre quiere y desea hacer su voluntad. Dios es aquel que no tarda en acercarse al hombre para darle salvación. Pero el hombre tiene que aprender a reconocer con humildad y sencillez de corazón que hay un Dios que está por encima de nosotros y que en todo lo que podamos hacer la voluntad de Dios es lo mejor,
que tenemos en este mundo. Porque aunque no tengamos poder, dinero, riquezas, lo más importante nos los prodiga Dios: la vida, el bienestar, la salvación. Y eso vale más que todo el poder, que todo el oro del mundo. Y eso nos lo dirá la palabra hoy a través de esta manifestación de Naamán con Eliseo. Naamán está enojado porque se siente importante, y frente a un general, ¿cómo es que un simple profeta ni siquiera se va a presentar para decirle lo que tiene que hacer? Y frente a esta situación dirá: es que no se ha presentado y aún así me manda simplemente a bañarme un río, como que si ya eso no lo hubiera intentado, como si ya otros no hubieran intentado tantas cosas. Y comienza entonces a actuar la palabra de Dios en este momento. Los siervos de Naamán comienzan a decirle: Señor, si te hubiera mandado algo complicado, si te hubiera pedido hacer un sacrificio muy grande, tú lo hubieras hecho. ¿Cuánto más ahora que te está pidiendo algo tan sencillo como ir a bañarte al río 7 veces? Y este es el segundo punto que tenemos que observar de esta palabra. Dios no pone cargas pesadas sobre los hombres. Dios no busca cosas complicadas. Hacer la voluntad de Dios simplemente es tratar de vivir nosotros según la conciencia de Dios. Dios no nos pide cosas imposibles. Dios en la conversión no nos pide simplemente renunciar a lo más importante de nosotros. Dios nos pide, por el contrario, asumir nuestra verdadera identidad, nuestra verdadera esencia, pues que Dios vive en nosotros es la esencia del hombre, porque somos creados por Dios, somos hijos de Dios y para Él vivimos, en Él existimos y por Él es que nosotros nos realizamos como personas, como cristianos. Y por eso nos dirá, frente a esto, ¿qué es lo que busca Dios de nosotros? Porque muchas veces, pretendiendo agradar a Dios, queremos hacer sacrificios que nos cuestan, sacrificios que muchas veces son una carga. ¿Cuántas veces nosotros, queriendo agradar a Dios, queriendo hacerle el bien a Dios, seguimos nosotros sacrificándonos a nosotros mismos, tratando de hacer cosas que son imposibles, maltratando nuestra propia vida, nuestra propia integridad, con ejercicios espirituales que muchas veces no tienen sentido? Y Dios hoy nos habla que el ejercicio espiritual no es simplemente maltratar el cuerpo, hacer largas caminatas, sino aprender a vivir con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón que sea capaz de escuchar la palabra y que se atreva a hacer la vida en nuestra vida. Porque a veces nosotros mismos queremos que Dios nos ponga cosas difíciles y al final, ¿para qué? Para igual no cumplirlas. Por el contrario, Dios quiere hacernos nuestra vida más fácil, más sencilla, por una sola razón, de que Dios no ha venido para hacernos piedra de tropiezo. Por el contrario, si Dios nos ha mostrado el camino de la salvación, es porque Él quiere ayudarnos, impulsarnos, para que nosotros alcancemos la salvación. Porque la vida del hombre en este mundo no es una prueba, no es un vencer obstáculos simplemente que Dios ha puesto. Por el contrario, es un caminar donde Dios va levantando al que está cansado, va impulsando al que se va alentando. Él es el que nos va animando cuando nos sentimos cansados. Dios es aquel que nos toma de la mano para que no nos alejemos del camino, no nos perdamos. Tenemos un Dios que muchas veces es diferente a lo que creemos, porque creyendo que tenemos un Dios castigador que está buscando a ver cómo nos somete a pruebas, Dios por el contrario
es misericordioso y nos está llamando para que no nos quedemos lejos de Él, sino que estando cerca de Él encontremos salvación, encontremos esperanza, caminemos en paz. Y esto tiene que descubrirlo Naamán por su propia cuenta. Ha bajado al río casi que obligado, se ha bañado 7 veces y él mismo se queda asombrado, porque su piel parecía una piel de niño. Todo se había transformado y la piel que estaba enferma y putrefacta se había cambiado por una nueva piel, rejuvenecida. Naamán no puede creer. Así que tiene que ir nuevamente hasta donde el profeta y reconocer ante el profeta una cosa: no hay más Dios que el Dios de Israel. Y cuando nosotros nos demos cuenta que Dios es capaz de mirar nuestro corazón convertido, de nuestro corazón humilde y sencillo, y decirnos verdaderamente mi amor está en ustedes, y sintamos la paz de Dios en nuestro corazón, nos daremos cuenta de algo: que no hay más Dios que nuestro Dios, y que Dios es el Dios verdadero, que frente a las comodidades, riquezas, todo lo que nos puede ofrecer el mundo y todo lo que nosotros creamos necesitar, Dios es lo único necesario y lo demás es solo añadidura. Dios es lo único verdadero, es lo único que verdaderamente nuestra existencia necesita sin falta, y que si tenemos a Dios en nosotros y con nosotros, siempre habrá esperanza en todo momento, en toda situación. El Evangelio, por otro lado, quiere marcarnos algo importante: la exigencia de un Cristo Jesús. Cristo Jesús se ha parado frente a los pueblos de Nazaret y les ha dicho: miren, es que nadie es profeta en su propia tierra. ¿Acaso no había en tiempos de Eliseo muchos leprosos en Israel? ¿Y a quién mandó el Señor a curar? A Naamán, que era sirio. En tiempos de Elías, ¿cuántas familias no aguantaban hambre? Pero ¿a quién envió el Señor, o a dónde envió el Señor a Elías? A una viuda en el pueblo de Sarepta, en Sidón. Algo muy importante en esta primera palabra: el pueblo de Israel se ha creído que eran el centro de la salvación y que ellos mismos eran los que verían al Mesías. Pero Dios les está diciendo: realmente ustedes se han cegado, sabiendo que Dios está con ustedes, viven ciegos y no son capaces de ver que Dios les está enviando su amor y no son capaces de aceptarlo. Que Dios ha venido por todos y no solamente por ustedes, y que Dios no haya diferencias, pues para Dios todos son sus hijos, y en Dios no hay nadie más pecador o menos pecador. Porque lo que le está diciendo Jesús a los judíos en ese momento es algo que afecta plenamente su condición, pues ellos mismos se aceptaban como pueblo de Israel, y fuera del pueblo de Israel todos eran paganos, todos eran impuros. Y Jesús les está diciendo: ¿acaso Elías, que es su profeta elegido, no fue a curar, a dar alimento a la viuda de Sarepta? ¿Acaso no habían 3 años de sequía y de hambre? ¿No habían familias sufriendo en Israel? Pero Dios quiso enseñar y mostrar su misericordia a todos. ¿Acaso en tiempos de Eliseo cuántos leprosos había? Igual en todo tiempo no había cura para la lepra. ¿Por qué Dios no envió, dice Jesús, a Eliseo a sanar a los leprosos de Israel? Vino Naamán de Siria y a ese fue el que le dio la sanación. Dios no mira diferencias, y donde el hombre ve diferencias, donde el hombre ve división, donde el hombre ve obstáculos, donde el hombre ve enemigos, Dios ve hijos,
Dios ve gente necesitada de misericordia. Dios ve gente carente de amor. Y Dios es amor, y Dios se da, y Dios se entrega generosamente a todos. Y es lo que les está enseñando Jesús al pueblo de Israel. Y como era de esperarse, no ha aceptado el pueblo esta situación. Porque Jesús no les está marcando simplemente la grandeza de Dios. Les está recordando algo. Es que nadie es profeta en su tierra, dice Jesús. No porque no sea profeta o no porque no haga señales, sino porque sus señales no convierten, no transforman. Y eso le está diciendo Jesús al pueblo de Israel. ¿Cuántos profetas ha enviado el Señor entre ustedes mismos? Y Jesús nuevamente dirá en otra parte del Evangelio: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Asimismo les está reclamando hoy, porque no es Jesús el primer profeta. Muchos han pasado y a muchos han renegado, no han aceptado la palabra de Dios hasta el día de hoy, y porque no han reconocido las profecías de Dios, no pueden entender que Cristo sea el Mesías, que Cristo sea el Salvador, porque muchas veces Dios ha querido revelarle al pueblo realmente quién es Dios. Y el pueblo no ha aceptado con el corazón, por eso no son capaces de reconocer el Salvador. Y no reconociendo el Salvador, no son capaces de aceptar la salvación. Por eso la palabra de hoy es tan enérgica en la vida del hombre, en la vida del cristiano. ¿Cuántas veces hemos escuchado nosotros la palabra de Dios? ¿Cuántas veces ha querido Dios revelarse a través de la palabra, de la Eucaristía, de nuestros hermanos? Y aún así, hasta el día de hoy, seguimos nosotros reacios a querer hacer la voluntad de Dios, a convertirnos, a ser capaces de mirar qué es lo que realmente nos aleja de Dios, y por no querer mirarlo, no somos capaces de cambiar, de renunciar a lo que nos mantiene a nosotros fuera de la conversión, y por no convertirnos, no hemos querido aceptar la salvación que Dios quiere darnos. Por eso la palabra hoy nos invita a descubrir que hoy es el tiempo oportuno, que este momento cuaresmal es el tiempo necesario, que hoy es hora ya de mirar nuestra vida, de abrir el corazón y permitir que Dios venga a renovarnos para recibir de Dios la salvación, que su encuentro nos transforme, que nos dé vida para así poder seguirle a Él, para dar testimonio de un Cristo que vive, de un Cristo que salva. Que así sea. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos y hermanas. Oremos al Señor nuestro Dios, diciendo: te rogamos, óyenos. Por todo el pueblo cristiano, para que en este tiempo de Cuaresma tenga más hambre de escuchar toda palabra que sale de la boca de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todas las naciones vivan en paz, alcancen el desarrollo necesario y experimenten días de gracia y de salvación. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los pecadores e indiferentes se conviertan de sus caminos de perdición y en este tiempo de gracia encuentren a Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros mismos, para que el Señor suscite en nuestro interior un sincero arrepentimiento de nuestros pecados. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos de manera especial hoy, Día Internacional de la Mujer, por todas aquellas mujeres que tienen anhelos y sueños de prosperar, para que puedan realizar sus metas y con un corazón puro y deseoso de servir, puedan alcanzar siempre la voluntad de Dios. Por aquellas mujeres que muchas veces sufren marginación, por aquellas que sufren violencia, por aquellas que sufren tristeza en el corazón,
por aquellas que muchas veces son olvidadas y por aquellas que padecen enfermedad, para que en medio del sufrimiento, del dolor, puedan también recibir de Dios su consuelo, que Él mismo que las ha llamado al mundo sea también quien las fortalezca y las anime para salir siempre adelante en medio de toda dificultad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por la salud de nuestros hermanos enfermos, para que fortalecidos en Cristo Jesús puedan ser lavados de su enfermedad espiritual y corporal como Naamán en el río Jordán. En especial los padres Eric de Valdía, Osvaldo Ayala, José Agustín Delgado, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros hermanos difuntos, para que reconciliados con el Padre y acogidos por el profeta por excelencia, Cristo Jesús, que vino a mostrar el rostro de amor de Dios, puedan disfrutar de la gloria eterna. En especial el Padre Odorico Tartaglia, María Orinda Sánchez, Rafael Ángel Merlo, Elma Isaura Santa María, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te lo pedimos, Señor, por Jesucristo, tu Hijo, en quien reconocemos tu verdadero rostro, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Nos sentamos un momento. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa Iglesia. Que la comunión de tu sacramento convierte, Señor, en sacramento de salvación los dones que te ofrecemos como expresión de nuestro servicio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia, ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de alianza, convocado para bendecir tu nombre y escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por esos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministros de tu gloria,
proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, santo es el Señor. Santo, santo eres mi Dios. Tu grandeza llenará, Señor, el inmenso firmamento hoy y por siempre. Hosana, cantemos sin cesar. Bendito seas, Señor. Santo, santo es el Señor. Santo, santo eres mi Dios. Tu grandeza llenará, Señor, el inmenso firmamento hoy y por siempre. Hosana, cantemos sin cesar. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de tu muerte y resurrección, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, el Padre Odorico, María Orinda Sánchez, Rafael Ángel Merlo, Elma Isaura Santa María, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, sabiendo que somos hijos de Dios, confiados en su amor y en su infinita misericordia, digamos todos juntos como Cristo nos enseñó: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. Los que van a comulgar se quedan de pie en su puesto. Los que no van a comulgar se pueden sentar. Mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Mi esperanza eres tú, Señor, mi esperanza eres tú, Señor, mi esperanza eres tú, Señor, mi esperanza eres tú, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú
resistir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Oremos. Que la comunión en tus sacramentos, Señor, nos purifique de nuestras culpas y nos conceda la unidad por Jesucristo nuestro Señor. Recordamos todos que las inscripciones para comuniones para catequesis de primera comunión y confirmación están abiertas. Los que estén interesados puedan acercarse a oficina. Las catequesis van a ser por el momento virtuales. El costo de la inscripción son 10 balboas. También los invitamos a todos para que puedan participar con nosotros de la novena de San José, que empieza ya el 10 de marzo. Pueden acompañarnos ya sea de manera presencial aquí en el templo o de manera virtual por las redes sociales de la parroquia. Queremos darle también, antes de irnos, las felicitaciones a todas las mujeres en su día, las que están presentes, las que nos están mirando a través de las redes sociales. Un fuerte aplauso para ellas. Y que Dios siempre las siga bendiciendo. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan todos una feliz tarde. Feliz tarde, Padre. María, tú que me llenas de amor, tú eres la luz que me lleva al Señor. Con mi canción te traigo poemas que nacen de mí. Por la mañana cuando sale el sol, veo tu rostro cerca del Señor. En la estampita que cuelga en el cuadro de mi habitación, Dios te salve María, 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 Virgen pura en el parto. María, María, en tus manos ponemos nuestra fe y la esperanza. Madrecita querida, no te apartes de mí.